Hoy pues Dios nos ha permitido estar aquí y poder compartir este tema con ustedes el día de hoy, que lo he titulado de la siguiente manera. Ahí está en pantalla: preguntas dolorosas. Tal vez usted dirá, bueno, hay preguntas que dan dolor, sí, hay preguntas que duelen, hay preguntas que tal vez uno dice, óigame, de verdad que me sentí mal con lo que me preguntaste, me sentí mal con lo que me planteaste, no esperaba una respuesta así o no esperaba una pregunta de esta manera. Y la gente tiende un poquito como a incomodarse con algún tipo de pregunta. Sin embargo, cuando nosotros examinamos la Biblia, hay muchas preguntas que generan dolor y aún generan heridas. Usted dirá, ¿Dios puede provocar heridas? Sí, Dios puede provocar heridas. Dios puede provocar una herida en tu corazón. Y usted dirá, ¿cómo puede un Dios tan grande y tan bueno, sobre todo eso, bueno y amoroso, generar dolor y generar heridas en mi corazón a través de preguntas? Pues para muestra un botón. Usted puede ver a Job, Dios haciéndole preguntas a Job. Usted puede leer Lamentaciones y encontrarse con un Jeremías que dice, me heriste, me afligiste. Y a un Job que también consideró o fue víctima tal vez de esas preguntas fuertes de parte del Señor. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Pues es un tanto desconcertante, porque cuando uno habla de Dios y uno dice, bueno, sí, Dios es amor y es bueno y como diríamos nosotros aquí en Venezuela, es chévere, Dios puede llegar a herirnos. Dios puede, a través de una pregunta, llevarnos a un punto de incomodidad y a un punto de desafío, un punto de sentir dolor, de sentir mucho dolor. Y por lo general, cada pregunta de parte de Dios tiene una intención y tiene un propósito. Y yo quise hoy tomar un pasaje, entre muchos otros que hay, de Juan. Y hoy quisiera que habláramos allí en Juan 21. Si usted lo tiene en su móvil, pues ubique allí su Biblia. Si trajo su Biblia física, pues ábralo allí en Juan 21. Porque vamos a estudiar una de las historias, digamos, hermosas. Porque nos vamos a encontrar a un Juan escribiendo y relatándonos acerca de un Jesús que ya había resucitado y que se había aparecido a sus discípulos y que en este momento estaban después de tomar el desayuno, porque dice la Biblia que Jesús se apareció a ellos después de haber comido, y cuando hicieron ese encuentro después del desayuno, hubo una serie de preguntas y hubo un diálogo muy abierto entre entre Jesús y Pedro. Hubo un diálogo allí que Juan nos muestra acerca de estos dos personajes que son propios en este relato. Pero lo que más llama poderosamente la atención de este pasaje es el hecho de que aunque yo pueda estar con Dios y trabajar con Dios, y estar trabajando con Dios, yo necesito establecer una relación con ese Dios. No solamente trabajar para Dios, sino tener una relación con Dios. Son dos cosas muy distintas. Porque trabajar para Dios, yo puedo aquí predicar, asistir a reuniones, asistir a seminarios, dar algún tipo de clases, qué sé yo. Y yo puedo decir, estoy cerca de Dios. Pero el asunto es que yo necesito tener una relación con Dios. Y no solamente trabajar para Dios. Pedro era eso. Pedro estaba trabajando con el Señor. Pero antes de este desayuno, Pedro y los demás regresaron a lo que ellos estaban haciendo, que era pescar. Jesús ya no estaba, Jesús había muerto, se había resucitado y todo, pero ellos volvieron a la pesca.
Ellos volvieron a lo que ellos sabían hacer. Y Jesús entonces se aparece, les prepara el desayuno, no habían pescado nada la noche anterior, y bueno, vamos a comer. Y después de comer, vamos a conversar, le dice entonces aquí a Pedro. Con esta pregunta o con las preguntas, yo pudiera llegar a concluir esto, y está allí. Yo pudiera llegar a concluir eso. Las preguntas de Jesús tienen como propósito que nos conozcamos. Ese es el gran propósito de las preguntas que hace el Señor aquí para Juan, porque lo vamos a ir leyendo progresivamente. Vamos a ir leyendo este pasaje y en cada una de esas preguntas nos vamos a topar con algo muy, pero muy particular en medio de todo esto. Primero, este hombre necesitaba un encuentro personal con Jesús. No solamente trabajar, como les dije hace unos minutos, sino que necesitaba un encuentro con el Señor. Usted y yo necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Todos los días. No es una vez a la semana, es todos los días. Usted y yo necesitamos un encuentro personal con el Señor, en el cual podamos orar, podamos compenetrarnos a la palabra de Dios y poder tomar acciones conforme a esa palabra de Dios. Hubo 3 preguntas que se le hicieron a Pedro y vamos a leerlo. Yo voy a leer solamente aquí los primeros versos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Entonces apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Permíteme, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo entonces el Señor. Entonces fíjate aquí, bien interesante, que le hace 3 preguntas. Las 2 primeras, ¿me amas? Y en la tercera, ¿me quieres? Tú me quieres de verdad. Entonces vamos a ir, ¿verdad?, desarrollando esto de esta manera para que entendamos un poquito acerca de estas preguntas. Preguntas que a Juan le dolieron. Preguntas que le dolieron. Porque tal vez Juan sintió que Jesús estaba poniendo entredicho sus sentimientos para con él. Pero recuerde algo, él había dicho días atrás que hasta su vida entregaría por él. Y después le negó. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que estas 3 preguntas son la respuesta a las 3 veces que el mismo Pedro pudo haber negado al Señor. Y entonces había la necesidad de restaurarlo. Había la necesidad de curar ese corazón y de poner las cosas, como quien dice, pues, en orden en cuanto al contexto. Pero nos vamos con la primera pregunta. Primera pregunta, versículo 15, y dice así, como usted lo tiene allí en la pantalla. El versículo 15. Terminaron ellos de desayunar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Fíjate tú, lo primero que Dios busca aquí, o lo primero que Jesús busca en este pasaje, o en esta pregunta, es que Él evalúe el tipo de amor que tiene hacia Él con el entorno, con lo que están alrededor. ¿Me amas más que esto? Es decir, sus amigos, o tal vez con la pesca. Tú me amas más que a todas estas cosas que tú has venido haciendo. O sea, me amas más que tu entorno, o que lo que hacías en tu vida, o me amas más que tu trabajo, me amas más de lo que tú haces todos los días. Tal vez la pregunta pueda ser la misma para nosotros. Un amor desinteresado, porque aquí nos aparece así, en un amor desinteresado. Pero ahora
Jesús buscaba tal vez la jactancia de este hombre, porque como les digo, días atrás había dicho que así fuese hasta la muerte, él lo iba a defender y lo iba a llevar en alto. Pero después lo negó. Él fue muy arrogante en ese momento cuando dijo, sí, yo te voy a defender y yo te voy a hacer lo demás. Y voy a cuidar de ti y voy a confesar siempre tu nombre. Y a primeras de cambio lo negó. Fue arrogante y fue un hombre con mucha prepotencia en ese momento. Y viene Jesús y busca sanar eso en su corazón. Jesús busca sanar eso en su corazón y poner las cosas como en orden. A poner las cosas en orden. Porque lo que Jesús está haciendo es, hey, vamos a priorizar. Por más que tú ames lo que haces, por más que tú ames tu profesión, por más que tú ames tu trabajo, por más que tú ames a tus amigos o a tu familia, yo debo estar por encima de todo eso. Primero yo y después lo demás para que funcione todo correctamente. Si invertimos el asunto, la cosa va a estar mal. Si usted y yo invertimos el asunto, las cosas van a estar mal. Dios por encima de todo, y luego viene tu familia. Y si hacemos una fragmentación de la familia o hacemos una discriminación de la familia, primero Dios, después tu esposa, tu esposo, los que están casados, y luego vienen los hijos. ¿Ok? Uno por lo general dice, los hijos primero, pero los hijos se van a ir en algún momento. Y vas a quedar con tu esposa o tu esposo como al principio. Y ellos se irán a hacer su vida. Ellos se irán con sus esposas y sus esposos. Y usted y yo quedaremos con las esposas o con los esposos, al igual que aquel primer día que decidimos compartir nuestras vidas juntos. Así es la vida. Así es la vida. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Porque si establecemos entonces una relación basada en hijos, cuando ellos se vayan, nos encontraremos dos extraños. Porque el puente que nos comunicaba se fue. Eran nuestros muchachos. En algunos casos los comunica es el negocio que tienen en común. Y cuando el negocio no está, o cuando algo pasa en esa área, entonces nos conseguimos dos extraños. Nos conseguimos dos extraños. Entonces la primera pregunta, lo que Dios busca es sanar el corazón y poner las cosas en orden. ¿Ok? Poner las cosas en orden. Es vital que usted y yo tengamos las cosas en orden. ¿Duele? Sí, duele mucho. ¿Cómo es posible que Dios me diga, primero voy yo y después va lo demás? Uno dice, no, que debe ser así. Pero le digo algo, duele. Genera cierta incomodidad. Cierta incomodidad, que tú tengas algo que para ti es muy importante y muy valioso. Y viene la gran pregunta y reflexión. ¿Seré yo capaz de entregar esto tan valioso para seguir a Cristo? ¿Seré yo capaz de dejar de hacer esto por seguir a Cristo? Yo aquí no estoy mandando a nadie a que deje de trabajar o que deje cualquier cosa que tenga de valor. No, simple y llanamente que lo tengas, pero en el lugar donde va. ¿Ok? Que tú tengas el amor por lo que haces y por lo que desarrollas todos los días, pero en el lugar que va. Porque no hay competencia con Dios y no debe existir competencia con Dios en nuestro corazón de eso que tú haces. Porque primero está Él. Recuerda que Dios es un Dios celoso, es decir, que desea la exclusividad en tu corazón y el primer lugar en tu corazón. ¿Ok? El primer lugar del Señor, lo demás viene después. ¿Ok? Y las cosas van a funcionar. Y eso no quiere decir que no ames o no estimes o no valores lo que tienes. No, todo lo contrario. Eso va a dar a los ojos de los demás que eres una persona con prioridades claras y criterio claro a la hora de colocar lo más importante en primer lugar. Y eso más importante debe ser Él. Debe ser Jesús. Segunda pregunta, versículo 16.
Dice, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida entonces de mis ovejas. Le hace una segunda pregunta, repite la primera, pero ahora note usted que no se enfoca en el entorno. Le dijo, ¿me amas más que esto? Refiriéndose, como le dije, a las personas o a lo que estaban haciendo. Ahora se enfoca y lo enfoca en él. Ahora el enfoque va en él. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. En las dos preguntas le da dos responsabilidades de apacentamiento, de cuidado. Dios está trabajando en el corazón de este hombre. Y ahora le dice, ok, tú me amas, enfócate entonces. Ahora me voy a enfocar en ti y en tu corazón. Yo necesito que tú estés claro de quién eres y a dónde vas y cómo te voy a conducir el resto de tu vida. Porque si hay algo que Dios hace, es abrir un abanico o una visión para que tú puedas contemplar hacia dónde vamos, en qué dirección nos lleva Dios. Porque todo lo que nos sucede en la vida son solamente destellos, pistas de hacia dónde te está llevando el Señor y lo que Dios quiere contigo y en tu corazón. Ten siempre presente que Dios desea para ti restaurarte. Ten siempre presente que Dios quiere sanarte. Ten siempre presente que Dios quiere lo mejor para ti. Pero para que tú puedas alcanzar un nivel superior o como dicen por allí, un peldaño más, tienes que ser restaurado. Duele. Puede ser que mucho. Pero necesitas restaurarte vez tras vez para que Dios pueda ir, digamos, tratando de nivelar o direccionar hacia dónde vamos. Pero necesitamos ser restaurados todos los días. Y es por eso las palabras de David. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, necesitamos día tras día ser direccionados. Pero pedirle al Señor, Señor, saca de mi corazón aquellas cosas que yo no puedo ver, pero que tú sí ves. Cuando tú le das esa autoridad a Dios, esté claro de algo. Dios va a hacer muchas cosas dentro y fuera de ti para sanar y restaurar tu vida. Va a doler, pero se necesita que duela para que pueda ser útil. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos usado un sacapunta y un lápiz en alguna vez, en algún momento de nuestra vida. Como estudiantes, algunos sacapuntas con depósito y los que somos un poquito más allá, usamos aquel sacapunta de metal. Hoy en día son así como planitos, pero antes eran cuadraditos. Y esos sacapuntas nos ayudaban entonces a sacar, como dice el mismo nombre, la punta de nuestro lápiz. Y si nosotros nos pusiéramos en el lugar de ese lápiz, pudiéramos decir, óigame, debe doler. Porque cada vuelta que tú le dabas a ese lápiz era madera que le sacabas a ese lápiz y la punta entonces se afilaba. ¿Y cómo hacías tú para saber que la punta estaba lista? No me diga que fui yo el único que hice eso. Uno tomaba el lápiz y uno hacía. ¿Sí o no? Uno hacía así. ¿Ah? ¿O usted nunca lo hizo? Como me dijo alguien alguna vez, yo usé portamina. Pero lo cierto del caso es que uno hacía eso. Pero te digo algo. Es necesario que duela para que podamos ser útiles. Si un lápiz no pasa por el sacapunta, no va a ser útil. No va a ser útil. Hay que sacarle punta para eso. Nos vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta está en el versículo 17 y dice que por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
¿Y qué dice la Biblia? Que a Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Otras versiones dicen que le dolió. Le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo. Aquí, en esta tercera pregunta, cuando vamos al original, la palabra querer o amor aparece en griego y es recíproco. Aquí habla del punto de vista de la amistad. Amistoso, amor de hermano. Las dos primeras fueron preguntas que apuntaban hacia la vida de Pedro. Pero esta pregunta apuntaba más que todo hacia ese amor de hermano, ese compañerismo. Y dice la Biblia que Pedro se entristeció y pudo darse cuenta de lo que había en su corazón. Aquí es de donde yo digo, esta pregunta generó un dolor muy profundo en Pedro. Podemos decir entonces que Jesús con su pregunta hirió a Pedro, porque le dolió. Y una herida duele. Entonces Dios nos puede herir con preguntas. Podemos decir, Dios hiere. Pero no hiere como el pecado. El pecado te hiere para destruirte y acabar contigo y sacarte del camino. El enemigo te hiere para destruirte y sacarte del camino. Pero Dios cuando hiere es para restaurar tu corazón y sanar tu vida. Cuando Dios golpea tu ego, cuando Dios golpea tu corazón, cuando Dios golpea tu pensamiento, es porque Él quiere sacar algo bueno de ti. Y quiere sacar algo que tal vez tú mismo ni te has dado cuenta que hay en ti. Tal vez tú mismo no has visto, ni has visto dentro de ti de lo que eres capaz. Y por eso digo lo que digo al principio. Las preguntas que hace Jesús son para que nos conozcamos mejor, para que hagamos una introspección en nuestra vida y podamos darnos cuenta de nuestras capacidades o de nuestro potencial, de lo que soy capaz de hacer para Dios. Pero esta pregunta hirió el corazón de este hombre. Y aquí es donde nosotros podemos llegar a entender que Dios busca primero el corazón y conquistar el corazón de las personas. Dios busca conquistar tu corazón y acercar tu corazón al de Él. Que tu corazón pueda latir junto al corazón de Dios. Y que tú puedas vivir conectado con Dios. Abrazado a Dios. Estamos en un mundo caído, hay muchas cosas afuera y todo lo demás. Pero es necesario que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos para iniciar un proceso de restauración, de crecimiento y de servicio al Señor. Si no, no podré iniciar eso. Yo necesito ser confrontado por Dios. Yo necesito ser confrontado con la palabra. Duele mucho. Es incómodo, bastante. Es necesario, sí. Pero necesitamos ser confrontados. La verdad a veces duele. Incomoda. No me gusta. Y esos versículos que me golpean, los paso de largo. Eso no es conmigo, eso es con el que está atrás. No, eso no es conmigo. Bueno, el Señor sabe que soy humano. Es la excusa más inconsistente que podemos nosotros darle al Señor. Porque eres humano, por eso es que es necesario que atravieses por todo esto. ¿Que somos imperfectos? Sí, somos imperfectos. Estamos en un proceso, pero yo no me puedo quedar conforme a decir, ay, es que soy imperfecto y quedarme de brazos cruzados. No, yo estoy claro de que soy imperfecto, pero ahora yo quiero mejorar hoy para que mi lunes sea mejor. Y mañana mejorar para que mi martes sea mejor. Y ser una mejor persona.
pero para eso tendré que ser expuesto y que Dios me pregunte 3 veces y a la tercera vez, ¿tú me amas? Señor, ¿cómo me vas a decir eso? Le dolió y se entristeció. Y la respuesta de él fue, tú lo sabes todo. Pedro entendió que Jesús conocía todo lo que había en su corazón. Pedro entendió que Jesús sabía todo lo que él hacía, lo que él pensaba, lo que él sentía, todo. Señor, tú lo sabes todo. Yo no sé por qué me tienes que preguntar tanto, tú lo conoces todo. Pero es que a Dios le agrada que tú te des cuenta que Él lo sabe todo. Dios desea que tú recuerdes que Él lo sabe todo, porque todos los días andamos en esa calle, y en esa calle hay muchas tentaciones y hay muchas cosas a las cuales nosotros podemos llegar y ceder. No, nadie me está viendo por aquí, pero Dios sabe dónde estás. Dios conoce qué estás haciendo. Dios conoce qué estás sintiendo. Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe qué estás maquinando en ese momento en tu mente, qué pensamiento se está construyendo en tu mente. Dios lo conoce todo. Y yo creo que a eso era lo que Pedro se refería. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, tú sabes lo que yo pienso, tú sabes lo que estoy haciendo, Señor. Tú realmente lo conoces todo. Y lo hirió para que aprendiera a pastorear sus ovejas. Lo hirió para que entendiera que se iba a encargar de dirigir y de pastorear su iglesia más adelante. Un concepto que Pedro tuvo que desarrollar, lo que era la iglesia. Porque Jesús lo que le enseñó fue qué hacer, qué no hacer y todo lo demás. Pero en la practicidad de la iglesia, la dinámica de la iglesia, él tuvo que dejarse dirigir por el Espíritu para lograr hacer que eso concentrado que estaba aquí pudiera ser distribuido en todo el conocimiento y el esplendor de lo que se llamó iglesia. Y luego más adelante Pablo continuó desarrollando ese concepto hasta lo que hoy en día es la iglesia del Señor. No era fácil. Y le digo, de aquí en adelante fue donde se establece, o a partir de estos textos, inclusive relacionado con Mateo 16, cuando el concilio del Vaticano I establece para 1870 y se define lo que es el papado, lo que hoy conocemos, ¿verdad?, como el Papa. Entonces, todo tiene una historia, todo tiene un enfoque, y fue tan determinante esta situación de Pedro que marcó el inicio de muchas cosas, y entre eso podemos nosotros decir cómo se iniciaron otros conceptos y otras ideas, que más adelante observamos cómo la Reforma hizo otras situaciones, y bueno, recuperamos en cierta manera o encauzamos nuevamente lo que es el concepto de la iglesia. Entendamos algo. Me amas es poner las cosas en su lugar, sus prioridades, tus prioridades, cómo van, qué estás haciendo, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, qué tienes, qué necesitas para lograr ese objetivo. ¿Hacia dónde voy? Señor, primero tú, después el resto. Primero tú y después el resto. A veces nosotros le ponemos nombre a nuestro proyecto. Este proyecto o esto lo voy a hacer por mis hijos, por fulano. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, de gestos, de acciones, lo que sea, todo sea como para el Señor. Eso quiere decir
que es tu prioridad y que eso lo vas a hacer como que si lo estuvieses haciendo para Dios. Y automáticamente eso se va a venir como una cascada sobre tu familia y sobre los tuyos. Pero lo haces como para Dios, como para el Señor. Entonces vienen las prioridades. Y fíjate tú, y vamos a seguir leyendo aquí en el versículo, no está aquí en las láminas, pero se los quiero leer. El versículo 18, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? O sea, ya Pedro, es que Pedro era tremendo. No solamente se entristeció ni todo lo demás, sino ahora le pregunta, ¿y este? ¿Qué va a pasar con este fulano? ¿Qué va a pasar entonces con Juan? ¿Qué de él? ¿Ah? ¿Y este qué? Y le dijo el Señor, tú sígueme, no más. En otras palabras, Jesús está diciendo, no prestes atención a los demás. No prestes atención al resto. Deja que cada quien está viviendo su momento y su relación con Dios. ¿Qué te interesa a ti el otro? No te entretengas con el otro. Enfócate en ti mismo y trabaja en ti mismo. Preocúpate por ti, de ordenar tu vida, de canalizarlo todo y deja que cada persona haga lo mismo. No te estés preocupando por los demás. Es bueno preocuparse por otros, porque sí es bueno preocuparse por otros, pero no por lo que hagan o lo que dejen de hacer. Yo me puedo preocupar por usted y oro al Señor para que lo ayude y todo, pero lo que usted haga o deje de hacer ya es asunto suyo, porque usted le dará cuenta al Señor por eso, al igual que le voy a dar cuenta yo al Señor por las cosas. Entonces fíjate, Pedro no se quedó solamente con la tristeza, sino que viene y ahora le dice, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con él? Es como decir, bueno, a mí me expusiste con todas estas preguntas. ¿Y a este? ¿Y a este qué? Y sabe, no hay mejor escondedero que nosotros podamos tener que el otro. Es el mejor escondedero que usted tiene. Porque cuando hay una discusión, pero nada, tú sí te quejas de mí. Tú no ves el esposo o la esposa de aquel. Mira, pero yo voy a la iglesia y todo. Mira el otro, aquel no va. Mira, yo hago y sirvo y canto y hago esto. Fíjate, los demás no hacen lo que yo hago. Lo que hagan los demás o lo que dejen de hacer no es asunto de nosotros. ¿Ok? Eso, además de perturbarte, no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad. En otras palabras, tú vas a pastorear la iglesia. Preocúpate, sí, por los demás. Ora por ellos. Enséñales a articular los principios de fe, pero la decisión la van a tomar ellos. Ellos decidirán si lo hacen o no lo hacen. Tu responsabilidad es enseñarle a articular los principios de fe. Si ellos lo hacen, amén, bendiciones sobre ellos. Si no lo hacen, se van a cohibir ellos mismos de recibir la bendición del Señor. Fíjate tú cómo es la preparación de este hombre para pastorear la iglesia. Y hay una enseñanza importantísima para todos los que tenemos esa responsabilidad. La vida de Pedro. La vida de este hombre que mucho se habla de él, a veces bien y otras veces no tan bien,
lo tomamos para cualquier ejemplo de nuestra propia vida a Pedro. Pedro da para todo. Pedro da para todo. Pero fue un hombre que pudo marcar su vida con Jesús. Y fíjate, estuvo con Jesús, trabajaba con Jesús, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Es tremendo, ¿no? Que tú puedas estar con Él, caminar con Él, trabajar con Él, conversar así con Jesús y no haber tenido un encuentro profundo con Jesús. Después de esta conversación, cuando tú te consigues a Pedro en el libro de los Hechos, es un Pedro que cualquiera diría, y este era el mismo Pedro, este era aquel que lo negó, este era aquel que decía tantas sandeces. Sí, Pedro, pero ahora un Pedro lleno del Espíritu, porque había venido sobre él el Espíritu Santo en aquel momento de Pentecostés. Y después de ahí hubo una transformación total en la vida de Pedro. En la misma proporción puede darse esa transformación en nosotros. Y tal vez mayor en la vida de Pedro. Pero eso va a depender de nuestra búsqueda. Y eso va a depender de nuestra relación con Dios. Eso va a depender de que cómo usted y yo nos conectamos con ese Dios. Para entonces trabajar en su obra. Porque lo que Dios busca es que podamos ser de bendición a otros. Y por eso yo resumo esto así, en esto. Servicio es igual a libertad. Servicio es igual a libertad. Porque cuando yo le sirvo a Dios es porque me siento libre. Es porque he podido romper cosas dentro de mí y enfrentarme a cosas dentro de mí en las cuales Dios me ha restaurado. Entonces yo puedo servir con alegría. Y puedo servir con toda mi capacidad, o por lo menos en un 80% de mi capacidad. Porque Él me ha hecho libre. Jesús nos hace libre. Que el que conociera verdaderamente el Hijo, ese será libre. Y conocer al Hijo es tener una relación con él, con ese Hijo, con el Jesús resucitado. Pues cuando usted y yo tenemos una relación con el Señor, entonces Él da libertad, libertad a nuestra vida y nos da esa bendición de poder seguir avanzando, de poder seguir logrando cosas. ¿Tenemos algo por allí de más? ¿No? ¿Sí? Conoce tu corazón y permite que el Señor te restaure y toma la decisión de servir. Conoce tu propio corazón. Conoce tu corazón. Esa es una tarea. Conoce tu corazón. Es decir, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y confróntate con tus capacidades, pero también con tus propias debilidades. Confróntate con esas áreas positivas que hay en ti, pero también con tus miedos, con tus carencias. Enfréntate a eso. Porque cuando nos enfrentamos a eso, eso me da a mí una mayor claridad de quién soy y hacia dónde voy. Ojo, no vayas a concluir que no sirvo para esto. Si Dios te llamó, es porque tú tienes la capacidad de servir. Si Dios te llamó para algo, porque Dios ve en ti algo que tal vez tú no ves. Y te lo digo por mí mismo. Y yo siempre se los he dicho. Si había un jovencito introvertido, era yo, que le huía las exposiciones. No es como ahora, que desde ahora en preescolares ponen a los niños a exposiciones. En mi tiempo no. En mi tiempo las primeras exposiciones se realizaban en primero o segundo año de bachillerato. Y cuando me exponían a exposiciones, para mí era como ir a la cruz del Calvario.
Eso era una sudoración excesiva, unos nervios que me daban hasta mareo, una cosa de loco. Que es más, yo llegaba con el tupé de decirle al profesor, evalúeme eso en un examen sobre 15 puntos. Yo le regalaba 5 puntos al profesor, pero no me ponga a exponer. No me gusta, me paralizo. Y nada, tuve que con todo y todo vencer mis miedos y vencer mis miedos. Y fui venciendo mis miedos. Pero cuando llegó el Señor, las cosas como que fue algo así como un viento recio que vino sobre mi vida. Porque acepto a Cristo ya finalizando mi carrera. Y me tocaba entonces sustentar la tesis y defender mi tesis de grado. Y tenía 3 jurados que no conocía. 3 médicos veterinarios viejitos que no conocía, que venían de otras universidades. Más todo un auditorio, como 200 personas. Y me tocó, y que tenía que usar todos los recursos que tenía allí para ser evaluado. Yo creo que ese día me gradué. Pero me gradué de mí mismo. No tanto de lo que logré académicamente. Me gradué de mí mismo. Porque vencí mis propios miedos. Y cuando el Señor me llama al ministerio, entonces enfrenté otro desafío. ¿Sabes lo que es predicar durante tantos años, todos los domingos, sin repetir? Sin hablar de lo mismo, Y se los he comentado. Y aquí vamos avanzando. Pero pararme ante un público para mí era lo más difícil que había. Pero Dios transformó mi vida. Entonces, cuando veo dentro de mí, ya Dios veía mi capacidad. Yo no la veía, pero Él sí estaba seguro de lo que era yo capaz de hacer. Y me lanzó. Y aquí estoy. Y yo creo que así le pasó a Pedro. Porque Pedro era muy hablador y todo, pero cuando llegaba el momento duro, se quedaba como paralizado. Pero luego vino entonces el Espíritu y ahora vemos a un Pedro elocuente, desafiante, firme, con perseverancia, y él no lo había visto. Pero el Señor sí sabía de lo que era capaz. Dios sabe de lo que tú eres capaz. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu capacidad. Dios sabe de lo que tú eres capaz para Él. Por eso te digo, mira dentro de ti y permite que la palabra de Dios ilumine tu corazón. Porque Dios va a hacer cosas extraordinarias con usted. Si usted prioriza, establece claridad y todo lo demás, Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Y no le huyamos a las preguntas duras. En algún momento Dios nos dará ese toque en el cual vamos a ser heridos. Pero cuando ese toque llegue, déjeme decirle que iniciarás un viaje, un camino de restauración y de crecimiento, así como Pedro, así como Job, así como Jeremías y como muchos otros más. Son momentos duros y difíciles, pero necesarios en la vida de todo cristiano y de todo creyente. Acompáñame a orar en esta mañana. Señor y Dios, te damos gracias por esta oportunidad.